Amados hermanos, saludo a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que las bendiciones de nuestro Señor sean para usted y su familia en este día. Siguiendo con el estudio del Sermón del Monte, hoy nos toca tratar según San Mateo capítulo 7 del verso 15 al 20. Dice así: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amados hermanos, nuestro Señor en toda su palabra siempre ha advertido que en el transcurso de la vida van a haber y se van a infiltrar falsos profetas, cuya verdad no debemos de ignorar. Muchas veces la ingenuidad de algunos provocó mucho daño para la grey del Señor. Dichas personas pretenden ser guías cristianos, llámese aquellos falso profeta, cuyo propósito real no es bueno, sino de lo contrario es egoísta y destructivo, ajeno al propósito verdadero de la obra del Señor. Debemos probar a los que se dicen ser profetas por sus frutos, pues no pecamos al hacerlo. El Señor mismo nos aconsejó que debemos cuidar la grey del Señor. Entonces, en esta oportunidad quisiéramos ver u observar 4 puntos en los cuales podemos detectar a dichas personas. 1, por su estilo de vida, su carácter, sus enseñanzas y la influencia que ejerce sobre la grey. Por su estilo de vida, debe ajustarse de acuerdo a la realidad y el contexto donde él está viviendo. Si no, de lo contrario, estaría presentando a un Jesucristo diferente a las Sagradas Escrituras y confundiendo a la gente de su alrededor. 2, por su carácter. Quiere decir, de acuerdo cómo él ha sido formado, va a formar. Si es mentiroso, formará mentirosos. Si es iracundo, formará iracundos. Si es ambicioso, todos los que están a su alrededor van a imitarlo. Amados hermanos, tiene que ver mucho cómo ha sido formado para que pueda cuidar y administrar la grey del Señor.
va a tener celo por la obra del Señor, tendrá cuidado de la obra del Señor, no venderá el mensaje, no infiltrará otros ideas que puedan hacer daño a la obra, pues su mismo carácter lo va a inducir a cómo realizar la obra del Señor. Así es que el segundo punto, cómo podemos detectar es por su carácter, es decir, su formación, si se ajusta a la palabra o no se ajusta. 3. Por sus enseñanzas, las cuales tienen que regirse sí o sí a la palabra del Señor. No tienen que ser ajenas o contrarias a la Biblia. Si no se somete la enseñanza o no pasa el filtro por la palabra del Señor, escúcheme bien, lamentablemente está anunciando un mensaje que carece de verdad. ¿Sabe usted uno de los grandes fracasos de los líderes religiosos judíos? Es que ellos no le daban tanta veracidad a la Biblia, sino que aparte de la Biblia, para poder gobernar al pueblo judío, utilizaban la tradición judía. Y más se ajustaban a la tradición judía que a la misma Biblia. Un gravísimo error. Un falso profeta se va a apoyar más en los mandamientos humanos, en lo que a él le parece mal y no a la palabra de Dios. Entonces, cuando nos referimos a las enseñanzas, tiene que ver mucho si el pregonero, el orador, el predicador está hablando lo que Dios quiere. También cabe señalar en esta oportunidad que las experiencias, por muy buenas o prodigiosas o sobrenaturales que sean, tienen que ajustarse a la palabra del Señor. Nada de lo que el líder pueda vivir, experimentar, tiene que sobrepasar la autoridad de la Biblia. Pues la Biblia, la palabra del Señor, es la máxima autoridad que rige a la iglesia. Las enseñanzas tienen que ser cristocéntricas. 4. Por su influencia. Viene a ser la manera como ejerce la autoridad sobre la grey. Jesús dijo en una oportunidad a sus discípulos: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Escuche bien nuevamente esta parte. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Amados hermanos, esta fue la orientación y respuesta que el Maestro le dijo a sus discípulos cuando ellos pretendían ejercer el ministerio como lo hacen las autoridades seculares. Y Jesús le dice:
Allá es así, cuando ejercen autoridad y bueno, la gente los llama como buenos hombres, como personas que hacen bien, ejercen, se enseñorean. Y el Señor les dice, pero en el reino es diferente, sino que aquel que quiera ser mayor tiene que ser el que sirve, el que sirve. El Señor nos llamó no para ser servidos, sino para servir. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque cuando el creyente se enceguece, ha perdido el discernimiento de la palabra del Señor. Debemos nosotros ejercer nuestra vida cristiana, y siempre lo digo, por convicción, no por obligación. Cuando hablamos por convicción, ese creyente lo hace porque ya fue convencido por la palabra. Pero hay muchos creyentes que permiten que los líderes ejerzan autoridad, o muchos no se sujetan en las congregaciones donde servían, y cuando van a un lugar les sirven por obligación. Hago esta pregunta: ¿Dios recibirá dicha función? Debemos tener mucho cuidado. La Biblia nos advierte que debemos conocer por sus frutos. Tenemos que tener paciencia para poder esperar y ver los frutos de dichas personas. Cabe señalar también en esta oportunidad que muchos creyentes fueron cautivados por palabras persuasivas, imperativas, y de repente fueron arrastrados a corrientes contrarias al Evangelio. En estas características podemos nosotros detectar que quienes las practican no están brindando un evangelio sano, mucho menos enseñando una sana doctrina. Cuando nos referimos a la sana doctrina, se refiere a aquello que no edifica, que no alimenta, que va a ayudar solamente para la carne, a las reacciones de la carne, y no para el espíritu. ¿De qué pues serviría una edificación, por muy grande que sea, o alimento por muy atractivo que sea, que solamente es para mi carne? ¿De qué va a servir? No me va a ayudar para mi espíritu. Cada vez me alejaré más de Dios. El creyente que recibe un sermón que la carne quiere, ese creyente se está alimentando con lo que él quiere, mas no con lo que Dios le quiere brindar. Un falso profeta no dará el alimento puro para la iglesia. Siempre habrá impurezas que le harán daño. Probablemente su carne se satisface, probablemente su naturaleza carnal se siente bien con potajes que no alimentan, pero su espíritu no tendrá la fuerza suficiente para poder seguir caminando. Es por eso que observamos a muchas personas que por medio camino se pueden quedar. Amados hermanos, es un tema que todos nosotros debemos meditar. Y en este tiempo que las redes sociales podemos encontrar de todo. Amados hermanos, en el nombre del Señor, exhorto en esta mañana, como el tema de ayer que nos advertía, que debemos procurar ingresar por la puerta angosta y
y caminar por el camino angosto, porque ese es el destino que nos llevará a la vida eterna. El maestro dijo en una oportunidad: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Estimados hermanos, muchas veces la palabra del Señor va a ser fuerte. La palabra de Dios a nosotros muchas veces nos va a confrontar, pero esta confrontación no va a ser para destrucción, sino para que el creyente reaccione, para que el creyente pueda entender lo que Dios quiere para él. Debemos también entender que siempre el espíritu va a estar dispuesto, pero la carne es débil, y siempre va a haber entre la carne y el espíritu una lucha libre. Entonces, ¿cómo yo alimento mi espíritu? Entonces, hermanos míos, debemos tener mucho cuidado en esto. Todo mensaje debe ser cristocéntrico. Todo mensaje debe ser para nosotros la voluntad de Dios ejercida en nuestras vidas. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado en el nombre del Señor. No hay que creerse lo suficientemente maduros, sino que muchas veces la humildad, la obediencia, la sencillez nos va a permitir que cada momento seamos ayudados, alumbrados por la palabra del Señor. Que esta mañana sea su palabra sobre nuestras vidas, cual aire que al despertar comenzamos a percibir de parte de Dios. Que esta palabra sea para usted, para su familia y para su hogar. Oramos un momento. Amado Dios, en el nombre del Señor, bendito seas para siempre, eterno Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, por tu amor y por tu misericordia. Señor, como que este mensaje muchas veces no se predica. Y cabe, Dios mío, en esta mañana poder recordar que probablemente a algunos no les gustará, Señor, pero, Señor, tenemos que anunciarlo, Señor, tenemos que hablarlo, porque usted demandará tanto de aquel que habla como de aquel que escucha. Un día vas a demandar cuenta. Es por eso, Padre, que bendito Dios, nosotros tenemos la obligación de poder anunciar lo que usted quiere que el pueblo escuche. Amado Dios, permite, Padre, que esta palabra sea alumbrando vidas, sea alumbrando corazones. Hay muchas ofertas, Señor. Cuando ingresamos en redes, escuchamos muchas ofertas, amado Dios. El relativismo, Padre eterno, está moviéndose con pasos agigantados. Cada quien dice tener la verdad, pero, Señor, la única verdad es usted. Ayúdanos, Padre eterno, para que cuando oigamos tu voz, corramos a ti. Ayúdanos a saber diferenciar tu voz, y para esto es necesario vivir en obediencia, poder conocerte, poder conocer tu voz, amado Padre. ¿Qué es lo que quiere usted para nosotros?
En esta mañana, Padre, te pido por tu iglesia, te pido, Dios mío, por todo tu pueblo, Padre eterno, que esta palabra sea, Dios mío, gobernando, administrando las vidas y los corazones, Padre eterno. Ayúdanos, Padre amado, para que en el momento preciso nosotros podamos, bendito Dios, poder defender la sana doctrina de una manera prudente, de una manera sabia, amado Dios. No nos llamaste a andar en conflictos, ni mucho menos estar lastimándonos los unos a los otros, amado Dios. Líbranos de ser contenciosos, líbranos, Padre amado, de muchas veces pretender ser mejores que otros, teniendo siempre en cuenta, Padre eterno, que las almas te pertenecen y usted tiene cuidado de ellas. Padre amado, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea, Dios mío, sobre las vidas y los corazones de aquellos que las escuchan, Padre eterno. Y si alguien, Dios mío, está siendo jalado por alguna doctrina equivocada, Padre, que tu palabra en esta mañana sea, Dios mío, aclarando toda duda, aclarando toda interrogante, Dios mío, porque tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús te agradezco en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque a través de tu palabra nuestro camino va a estar alumbrado. Gracias, Señor, te doy, amado Dios. Muchas gracias. Iglesia, Dios te bendiga, Dios bendiga tu mesa, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu economía, tu trabajo, Dios bendiga a toda tu familia. Si usted está delicado, ponga su confianza en el Señor y en el nombre del Señor sea usted recibiendo la sanidad de su cuerpo, sea usted recibiendo la sanidad de su alma, sea usted en el nombre del Señor fortalecido. Si usted recibe esta palabra, si usted es obediente a la palabra de Dios, pues bien, las bendiciones serán para su vida. Recuerde, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Gracias, muchas bendiciones. Bendiciones. Aleluya. Amén.